capítulo 15 del Evangelio que escribiera el doctor Lucas, el médico Lucas. Y si están todos listos, pueden ponerse de pie y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, una vez más para ti sea la gloria, para ti sea el honor. Una vez más, hermoso Padre, para ti sea la alabanza. Con todo nuestro corazón decimos que para ti sea la adoración. Señor, levanto mis manos en una señal de agradecimiento porque me das la gracia y la bendición de poder predicar esta palabra de vida, esta palabra de poder, la cual es espectacularmente divina. Señor, toma en tus manos nuestras vidas y la de todos aquellos que la escucharán, que sean edificados, que sean, aleluya, reconstruidas sus vidas en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, ocupen sus lugares. Espero que las vidas de todos sean bendecidas en esta mañana con la palabra, incluyendo a todos aquellos que nos ven a través de la transmisión. Y a veces me siento contento porque aquí algunos 2 o 3 comparten el Evangelio. La mayoría de las personas que lo comparten pues son personas de otros lugares y no necesariamente de Estados Unidos, de México. Y pues, hermanos, pero ayúdenos a compartir la palabra de Dios. Amén. Hermanos, los que están familiarizados con este capítulo 15 del Evangelio de Lucas, todos se habrán dado cuenta que la parábola de la oveja perdida, o sea, las 3 parábolas que son presentadas en este capítulo empiezan del 100 y luego va reduciéndose al 10% y luego al 1%. Amén. En la parábola de la oveja extraviada dice la Biblia que el pastor tenía 100 ovejas, se le extravió una y luego fue y la buscó. Pero lo que nos dice en cada una de ellas, que hubo grande regocijo, que hubo grande gozo, que hubo alegría, pues dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, es con lo que termina la parábola de la oveja perdida. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando hablamos de pecadores, no necesariamente hablamos de los inconversos, no necesariamente hablamos de aquellos que nunca han recibido a Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, pues todos le fallamos a Dios diariamente, amén. Pero la diferencia es, hermanos, que la oveja perdida se había extraviado, el Señor fue y la buscó, la rescató,
la desenmarañó de donde había caído de nuevo en los breñales, a los matorrales de este mundo, y luego la trajo y la puso de nuevo en el redil con las otras que habían quedado en casa. Lo mismo pasa, hermanos, con la con la parábola de la moneda extraviada. Dice la Biblia que aquella mujer tenía 10 monedas, un día se le extravió una porque no se sintió contenta al ver que le quedaba 9. Y dice la palabra de Dios que cuando esta mujer encontró la que se había perdido, dice que fue y invitó a las vecinas, ¿verdad? Y entonces les dijo que había encontrado la que se había perdido, y hubo gran regocijo en la casa. Hermanos, y cuando hablamos de la parábola del hijo ausente o del hijo pródigo, algunos piensan que la palabra pródigo significa una persona que vive lejos. A veces dicen por ahí, y el hijo pródigo no ha regresado. Bueno, se refieren a una persona que está fuera del hogar, pero la palabra pródigo significa un derrochador, un despilfarrador. Es en sí lo que dice, lo que significa, ¿verdad? Según el diccionario etimológico, la palabra pródigo significa un manisuelto, ¿verdad? Que no aprecia las cosas. Y cuando hablamos de despilfarrador o derrochador, no necesariamente, hermanos, tiene que ser una persona que malgasta el dinero. También hay personas que malgastan su tiempo, ¿verdad? Imagínense tantas y tantas horas detrás de un televisor y ni un minuto para orar, ni un minuto para leer la Biblia, ni un minuto para predicarle a una persona. Hermanos, entonces el tiempo, ¿verdad? Pues es algo que también se desperdicia. El tiempo es algo que también se derrocha. Y a veces yo veo, ¿verdad?, que la parábola del hijo pródigo se toma como alguien especial, hermano, pero esta es la parábola de un hijo que deshonró a su padre. Amén. No porque el hijo mayor tuviera el derecho de pedir la parte que le tocaba, pero este hijo un día se cansó de estar bajo la dirección de su padre, ¿verdad? Como aquellos hijos que se cansan. Digo, pues aquí no tenemos jóvenes que sean hijos, ¿verdad?, de ustedes. Tenemos aquí a Cristo, ¿verdad? Pero, hermano, cuando hablamos de personas, yo creo que en este tiempo, más que ninguna época, más que ninguna temporada de la humanidad sobre la tierra, existe una gran cantidad de hijos pródigos, ¿verdad? Y cuando hablamos de hijos pródigos, hablamos de hijos que no saben valorar, que no saben apreciar, que no saben respetar el cariño de un hogar, el cariño de los padres, ¿verdad? Porque las personas que se dedican a estudiar las costumbres de la sociedad, ustedes saben que la sociedad o la generación del 1960 a 1982-84 se le llamó la generación Y, ¿verdad? Fue la última generación que jugó en las calles, fue la última generación que cuando empezó a inundar el mundo, los recursos que tenemos en la actualidad, como la televisión, las computadoras, los teléfonos celulares, y luego vino la segunda generación, y luego la segunda generación, la cual pues los padres empezaron con la costumbre de decir, es que yo no quiero que a mi hijo le falte lo que me faltó a mí, y luego empezaron a proveer y a darle. Entonces esa generación, la generación X, ¿verdad? La generación X se creyó que eran merecedores de todo, ¿verdad? Porque nosotros mismos como padres, es que yo no quiero que mi hijo sufra, yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Entonces de ahí para acá la sociedad empezó a cambiar, y no necesariamente porque eran familias ricas, hermanos. Muchas veces, aunque eran familias del mediano vivir o de la media sociedad, hermanos, de todas maneras se hacía un esfuerzo por colaborar y contribuir y darle a los hijos lo que ellos demandaban, porque ellos no querían ser diferentes a todos los demás compañeros de escuela. Entonces, hermano, este muchacho del cual estamos hablando, del cual la Biblia nos informa, fue un muchacho que tal vez, como muchos de nosotros, ya no quisieron vivir bajo la tutela, bajo el cuidado, bajo la dirección de un padre, amén, sino que un día, hermanos,
yo creo que todos en algún momento fuimos influenciados. Por ejemplo, cuando yo me vine la primera vez a Estados Unidos, pues yo me vine influenciado por otras personas. A mí nunca se me olvida que había un primo mío, Juan Orona, y cuando llegamos una noche ahí donde él estaba viviendo en Texas, en un campo allá, vivía uno como fugitivo, ¿no? Allá en el monte. Y cuando estábamos cenando, se quedó mirándome y le preguntó a uno de mis primos, dijo, oye, dijo, ¿y quién es? Dijo, no, dijo, pues es mi primo, es hijo de mi tía fulana. Entonces quedó mirándome y me regañó, dije, ¿y tú qué andas haciendo acá? Dijo, tu padre es rico, ¿verdad? En realidad, pues digo, mi padre no era millonario, pero tenía la manera, ¿no? ¿Verdad? Era pues, acomodado. Y me dio una regañada y él me hizo recapacitar, pero pues solamente fue un momento. Hermanos, y muchos de nosotros vinimos para acá, vinimos para Estados Unidos influenciados por las fotografías, por los videos que otros mandan para allá, ¿verdad? Aquellos primos, aquellos amigos se retrataban, hermanos, en la plaza, en el parque, ¿verdad? Con americanas de pelo rubio y decían, mira, esto es así como yo vivo, ¿verdad? Recargados en un carro que no era ni de ellos. Entonces de alguna manera se sienten influenciados. ¿Cómo es que mi primo va a tener un carro y yo ando acá? Pues ni burro tengo, a veces lo único que tengo es una bicicleta. Entonces, hermano, pero en la actualidad es una crisis en la que el mundo está viviendo, porque, hermano, mayormente, ¿verdad? Y no estoy diciendo que usted deje, ¿verdad? No quiero que salga con la idea, no, el pastor dijo que ya no le manda a mi familia, yo no estoy diciendo eso, pero en realidad, hermano, ¿verdad? Dile a mi papá, ¿verdad? Que quiere un teléfono de 3, 4 mil dólares, pesos, ¿no? Y pues para que el muchacho ande igual que los demás, pues ahí te va el dinero. Entonces, hermanos, nosotros los estamos mal acostumbrando, y eso es realmente de lo que trata la parábola de un hijo derrochador, de un hijo, hermanos, que lo malgasta todo, amén, ¿verdad? Cuando uno no sabe de qué forma se gana el dinero, pues dame y mándame. Bueno, aquel hijo, hermanos, yo no sé si había sido un hombre trabajador en la casa de su padre. Lo cierto es que un día, influenciado por sus amigos, por sus compañeros, ¿verdad? Porque a mí también me lo llegaron a decir. Había un individuo que al principio yo pensaba que jugaba conmigo y me decía, oye, dice, vendamos una vaca y vámonos a Estados Unidos, me decía, ¿verdad? Y yo pensé al principio que me lo decía jugando, pero un día me di cuenta que el tremendo me estaba hablando en serio. Y pues en aquel tiempo vender una vaca valía, no sé, 400, 500 pesos, pero pues 500 pesos en ese tiempo era un dineral, ¿no? Y un día me di cuenta que el tremendo sí me hablaba en serio, vende una vaca, es más, vendamos dos, ¿verdad? Pues yo andaba cuidando más de 200 vacas y como 600 cabezas de ganado, de cabras y ovejas. Entonces, hermano, de alguna manera la persona es influenciada, amén. Y yo me recuerdo cuando me inducieron, dice mi esposa siempre, pues sí, pero no te pusieron un cuchillo en la garganta para que accedieras, no para convencerte. Pero de alguna manera uno ve la gente cómo vive. Yo miraba a mis primos, mis parientes, cuando regresaban de Estados Unidos, hermanos, con unas bototas bien chulas y unas camisas bien combinadas y tejanas. No, pues yo también quería andar con ellos, digo, como ellos. Aunque pues en casa no me faltaba nada, en casa digo gracias a Dios, pues nunca tuvimos hambre ni carecimos de nada. Pero hermano, este hombre miraba la libertad con la forma en que vivían sus amigos, en que vivían sus compañeros, que andaban por la calle hasta altas horas de la noche y nadie les decía nada, llegaban a casa a la hora que ellos querían y nadie los regañaba, nadie le llamaba la atención. Entonces este hijo quiso ser como los demás. Y dice que un día llamó a su padre y le dijo, padre, ¿sabes qué? Dame la parte que en algún momento tú me vas a dar. Un día te vas a morir y tarde o temprano lo que tú tienes me va a tocar a mí. Así que ¿para qué perdemos el tiempo? Dame la parte que a mí me toca porque ya no quiero vivir contigo, hermanos. Y aunque la Biblia no dice que el padre se haya rehusado, dice que inmediatamente hizo lo que aquel muchacho, el hijo menor, le pedía. Dice que le repartió los bienes a los dos. No dice que nomás a este se le dio, no dice que a los dos. Pero ya, hermanos, con el dinero en la mano, ¿verdad? Seguramente lo contaba y se hacía ilusiones de cómo iba a andar en los bares, en las cantinas, en los bailes, hermanos, con mujeres. Y dice que un día se fue por allí. Gloria al Señor. Hermanos, pero esta parábola
del hijo pródigo no solamente puede ser la parábola, no es solamente la parábola del hijo pródigo. Esta parábola también puede ser la parábola de la madre pródiga, ¿verdad? Que teniendo un hogar, que teniendo sustento, que teniendo abrigo, que teniendo un techo, que teniendo una familia, que teniendo la protección de un marido, un día dice, pues yo no quiero vivir así de esta manera. Entonces, pero también puede ser la parábola de una hija pródiga, amén. De una hija, hermanos, porque lo que más molesta, yo creo que como ustedes como mujeres, ¿verdad? Que una de las cosas que más molesta es, hermanos, que lo estén mandando a uno en casa, ¿verdad? Que sí, aunque no digan ni sí ni no con la cabeza, pero en el pensamiento saben que una de las cosas que más molesta, hermanos, es que lo manden a hacer sus deberes, sus quehaceres. Gloria al Señor, amén. Entonces, hermano, puede ser también la parábola de una hija pródiga que con el simple hecho de que la manden a lavar los trastes, a aspirar la alfombra, a trapear el piso, a hacer las camas, que también por ese motivo también un día diga, ya estoy cansada, estoy harta de que mi madre esté siempre encima de mí, ella nunca hace nada, y aunque la hija sepa que la mamá disculpen la palabra, se parte el lomo trabajando en el sol, en las inclemencias del tiempo, por el hecho de que llega la madre y le dice, no has hecho nada, estás todo el día en casa y no haces nada. Entonces, hermanos, la hija también se puede molestar y también por ese motivo se va de la casa, amén. Hermano, porque también puede ser la parábola de la nuera pródiga, ¿verdad? Porque teniendo suegros que la aprecian, que la aman, que la respetan, que le dan cariño, que le dan afecto, hermanos, también vive inconforme, insatisfecha, se deja influenciar por otras personas y hermano, y empiezan las desavenencias. Pero, hermanos, también puede ser la parábola del yerno pródigo, aleluya, ¿verdad? Que teniendo una suegra que le abraza, que lo bendice, él no la quiere, no la respeta, esta vieja bruja, ¿verdad? Que por aquí, digo, eso es poco para lo que la gente dice, amén, están aquí, hermanos, pero también puede ser la parábola del padre pródigo, amén, que teniendo una mujer que lo cuida, que lo protege, que lo bendice, que le cocina, que le lava, que hermano, y él no vive contento, no vive. Entonces, hermano, es una parábola que lo abarca todo, amén. Puede ser también la parábola del cristiano pródigo, hermanos, que teniendo un pastor que ora por él, que lo alimenta con la palabra de vida, está soñando con otras congregaciones, hermano. Entonces, pero también puede ser la parábola del pastor pródigo. Sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Que teniendo una congregación que lo ama, que lo respeta, que ora por él, está pensando en largarse, hermano. Entonces la parábola es una parábola que lo abarca todo. ¿Están aquí? Bueno, hermanos, entonces ya con esta corta introducción queremos decirle, ¿verdad? Que el hijo cuando estaba en casa tenía el cuidado, tenía la protección de su padre, creó que también tenía su madre, porque no pudo haber nacido de la nada, ¿no? Hermano, pero un día decidió vivir ausente, vivir lejos, sin que nadie le dijera, sin que nadie lo molestara, sin que nadie lo perturbara. Según él, quería ser libre y vivir como él quería y vivir a su manera, como vivían sus hijos, amén. Siempre recuerdo la historia de una chamaca que estaba ahí en la otra iglesia. Y un día me dijo la mamá nos dijo a mi esposa y a mí, dijo, oiga, dijo, quiero que hablen con mi hija, porque mi hija dice que se va a ir de la casa. Entonces ya hablamos con ella y dice, le dijo mi esposa, ¿y por qué te quieres ir de tu casa? Dijo, es que en la casa de mi amiga me tratan mejor. Claro, cuando va de visita, le da el control, siéntate, y en la casa vaya, hace palomitas, hermano, pero no es lo mismo cuando alguien va de visita que cuando ya está descargado ahí, amén. Dicen que el muerto y el arrimado a los 3 días, ya ustedes saben lo demás, amén. Hermanos, al principio era y después, no, hombre, a ver qué hacen, no, gloria a Jesús. Entonces, hermanos, avanzando un poco, dice la palabra de Dios que la actitud de este hombre cuando ya estaba lejos empezó a malgastar. Entienda que la palabra pródigo es un manisuelto, uno, ¿verdad?, que no cuida. Al fin y al cabo dice por ahí que nadie, como dice, nadie sabe o cuando no le costaron las cosas, ¿no? Pues la despilfarran, la gasta. Entonces,
Hermanos, dice la palabra de Dios que un día este hombre, viviendo lejos de la tutela de su padre, de la cobertura, sin el consejo, dice la palabra que, hermanos, llegaba, y esto hablo por experiencia propia, ¿no? Hermanos, llegaba y donde quiera, y a ver a qué hora llega aquel, y andaba rodeado de amigos, rodeado de compañeros, y llegaba a la barra y póngale lo que quieran y yo pago, ¿verdad? Y aventaba la tarjeta de débito ahí y el cantinero se cobraba, ¿verdad? Hay un primo ahí que todavía vive, ¿verdad? Cuando íbamos los dos a las cantinas. Estoy hablando de, gracias hermano, estoy hablando de aquellos tiempos, digan gloria a Dios mientras. Hermanos, esa vez, nosotros ya teníamos desde la mañana y un primo hermano mío, en aquellos años recuerdo que mi tío le había dado 75 pesos, digo, estoy hablando de allá de antes de 1960. Y recuerdo que no sé cómo, ¿verdad? Mi primo ya iba medio entradón en el alcohol cuando llegó ahí. Entonces, hermano, llegó mi primo y le pidió una cerveza al cantinero y sacó mi primo todos los billetes que llevaba, 75 pesos, y los aventó sobre la barra y el cantinero nada más le hizo así. Y por una cerveza, hermanos, pagó 75 pesos. Era lo que mi tío le había dado, ¿no? Para que comprara el mandado de la semana. Y hermanos, cuando hablo de esto, yo les he dicho muchas veces que en mi vida realmente yo le agradezco a Dios y nunca, hermanos, me voy a cansar de darle gracias a Dios ni de testificar, hermanos, ¿verdad? La garantía que yo tenía, aunque mi padre nunca fue un hombre, ¿verdad? Que dijo, mira, el día que quieras vende vacas, vende chivas, no, él nunca me dio esa libertad. Pero por el simple hecho de ser hijo de mi padre, donde quiera que llegaba, ¿verdad? Porque yo tenía una garantía por el apellido, pero porque ellos sabían quién era mi padre y me decían, lo que quieras, Rentería, lo que quieras, ¿verdad? Y pues olvídate. Y hermanos, mi madre me decía, siempre me decía que yo parecía una marrana parida, me decía, ¿verdad? Y ya ustedes saben por qué. Porque, hermanos, en la calle andaban 5, 6, a veces hasta 12 amigos detrás de mí, porque pues yo costeaba todo lo que pagaba, ¿no? Entonces mi madre me decía, ¿cuándo te vas a componer? Un día te vas a casar, un día vas a llegar a viejo y no vas a tener nada. Pero en ese momento, hermanos, uno no piensa, hermanos, ¿por qué? Porque uno quiere quedar bien con todo, con los amigos, con los compañeros, gloria al Señor. Y tantas cosas, hermanos, que yo les pudiera comentar, pero por eso, hermanos, cuando hablamos de un hijo pródigo, creo que la parábola del hijo pródigo nos alcanza a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la hija pródiga, cansada de que la manden, cansada de que le den instrucciones, hermanos, prefiere casarse, pensando que casándose va a quedar libre, pero no sabe que se va a meter en una situación más difícil y más complicada. Amén. Bueno, entonces yo creo que de alguna manera, hermanos, la parábola del hijo pródigo pues nos alcanza a todos. Pero lo que dice la Biblia, que un día, ¿verdad? Estando por allá, gloria al Señor, amaneció mal de su estómago, le dolía la cabeza hasta el más no poder, despertó sobre una cama, ¿verdad? Entonces empezó a recordar dónde estuve anoche. Bueno, para poder quebrantar aquel dolor de la cruda, del malestar que sentía tanto en la cabeza como en el estómago, se fue por ahí a un comercio, buscó las cosas que necesitaba y luego pasó la tarjeta de débito y le dijo a la empleada, declinó. ¿Cómo que declinó? Si ayer yo chequeé en el banco y había una, y luego la volvió a pasar. Y no volvió a pasar la tarjeta. Entonces le dijo el empleado, no traes otra, y él sacó otra y luego la volvió a pasar y nada, ya no pasó la tarjeta. Entonces corrió al banco y la empleada del banco le dijo, es que ya no tienes nada. Pero ¿cómo es que no? Dijo, ya no tienes nada, se acabó todo. Y buscó diferentes formas y maneras de volver a vivir la vida que había vivido días o meses o años antes, hermano. Y como no tenía ya la cantidad de dinero, porque uno piensa, hermanos, que la juventud es para siempre. Uno piensa que los años jóvenes, gloria a Jesús. Por eso Salomón nos dice en la palabra de Dios que debemos, hermanos,
dice, alégrate joven en tu juventud antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, hermanos, no hay que desperdiciar ni el dinero, ni la juventud, ni los años. Hay que saber vivirlos. Decía Christopher hace un rato en su mensaje, en su texto, que decía que el sabio ve el mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros hay que vernos en las vidas de otros, hay que aprender en las experiencias de otros, amén, hermanos, ¿verdad? Pero dicen por ahí que nadie aprende en cabeza ajena. Todo el tiempo decimos, a mí no me va a pasar lo que le pasó a él. No, hay que tener mucho cuidado. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que este hombre un día, ya viéndose sin dinero, ya lo poco que tenía, los relojes, las esclavas, el oro que tenía, lo empezó a vender, pero sucede que un día ya no tuvo que vender, ya no tuvo remedio más que buscar trabajo, y en lo único que el hombre encontró, porque le pidieron referencias, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes manejar un tractor? Nunca me he subido a uno, y en casa había tractores en cantidad, estoy hablando, ¿verdad?, para ilustrar. ¿Y qué más sabes hacer? ¿Sabes manejar una computadora? Pues ni sé qué es eso, ni siquiera sé prenderla. Entonces, en lo único que consiguió trabajo este hombre fue apacentando cerdos, un trabajo que para los judíos pues era totalmente despreciable. Entonces, de esta manera el Señor nos da a entender que el muchacho cuando estaba en casa lo tenía todo. Hermanos, es como aquellos cristianos que un día reciben al Señor y un día se van de la iglesia, gloria a Jesús, pensando que hermanos, porque ha habido tanta y tanta gente que antes de venir al camino de Dios no tenía nada, pero cuando vinieron al Señor, el Señor empezó a cumplir sus promesas, bendecirlos, compraron casa, compraron carro, Dios empezó a bendecirlos, y piensan que si se van de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Porque me he topado con tanta gente que no, hermano, a mí siempre Dios me va a bendecir y me sigue bendiciendo, gloria a Jesús, hermano. Pues cuando se van de la iglesia, tal vez hasta el diablo los ayude, ¿no?, para que prosperen y que puedan decir de una manera satisfactoria, mira, ya ni estoy en la iglesia y estoy mejor que cuando estaba en la iglesia. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque tarde o temprano lo que el hombre siembra lo va a cosechar, hermanos. Y hay plantas, hay árboles que se tardan, por ejemplo, los nogales, ¿verdad? No sé cómo los conocen ustedes, ¿verdad? Los nogales los plantan y se tienen, bueno, ahora ya los aceleraron un poco más, pero antes, para que un nogal empezara a producir nueces, pasaban 20 años. Usted sabe lo que es esperar 20 años ahora, ¿verdad? Pues ya entre 13 y 14 años empiezan a dar fruto, hermano. Pero lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar, y tarde o temprano va a ser llamado a cuentas, y un día Satanás, el diablo, ya no lo va a bendecir, y va a tener que encontrarse como este muchacho que se dio cuenta que ya no tenía la garantía, porque a veces uno piensa que la juventud y que el dinero es una garantía, pero tanto la juventud como el dinero se acaban. ¿Están aquí? Tanto la juventud como el dinero se acaban, se van, ¿verdad? Dijo alguien en una ocasión que el dinero se hizo redondo para que se vaya y no regrese, o lo hacen de papel para que el viento se lo lleve, ¿verdad? Está buena la cosa, ¿no? Pero, hermanos, dice la palabra que un día este hombre, apacentando cerdos, se puso a pensar y dijo, qué bárbaro. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, hermanos, aquí perezco de hambre. Porque dice la Biblia que miraba los cerdos, ya ven los cerdos cómo mastican horrible, ¿verdad? Que miraba lo que tragaban, ¿verdad? Porque es la palabra correcta, tragaban. Y dice la Biblia que él deseaba comer de las algarrobas, de los desperdicios que se les daban a aquellos animales. Pero mire lo que dice, nadie se las daba. Nadie le daba. Imagínese usted, hermano, viviendo allí, pudiera decir, pues mata un cerdo, ¿verdad? ¿Quién se va a dar cuenta? Pero ni ese permiso tenía. Pero quiero decirle algo, gloria a Jesús, hermanos. Mientras este hombre vivía ausente, atormentándose, que ya no tenía nada, y que si un día regresaba a su casa, pero yo creo, hermano, aunque la Biblia no dice esto, creo que a nosotros nos lo dijeron muchas veces, mi hijo, si te va mal en la vida, regresa, aquí tendrás siempre un taco de comida, aquí tendrás abiertas las puertas del hogar. Estar aquí, hermano.
Porque pues a mí mi madre y mi padre me lo dijeron cuando yo me vine a Estados Unidos: si te va mal, no tengas miedo en regresar a la casa. Pero yo me vine con la ilusión de regresar billetudo, hermanos, y pues nada, ¿verdad? Los 3 meses de estar acá me agarraron y pues realmente no regresé con mucho. Pero hermanos, mientras este hombre pensaba, se atormentaba y se jalaba las manos y sudaba frío y se daba contra la pared y contra el suelo y decía: pero ¿qué fui a hacer? ¿Por qué lo fui a malgastar todo? Mi padre me lo dijo, porque yo estoy seguro que su padre o algún familiar le dijo: cuando estés allá, cuida lo que te dieron. No lo vayas a malgastar, no lo vayas a tirar, porque el dinero se acaba. Yo le aseguro que hubo noches enteras, óigame bien, yo le aseguro que hubo noches enteras que se lamentó. Aleluya, y andaba por ahí, como hay muchos, buscando un peso en la banqueta, tirado por ahí, hermano, porque eso llega a pasar. Están aquí, hermano, pero mientras él vivía atormentado en aquella provincia lejana, aunque oiga bien, una provincia lejana no necesariamente tiene, la provincia lejana no necesariamente se trata de una distancia física. No se trata de 100, de 200, de 300 kilómetros, de 10 kilómetros, hermano, porque hay hijos que viven en la casa y viven como hijos pródigos. Tienen casa, tienen hogar, tienen cama, tienen televisión, tienen teléfono, les dan todo y viven, hermanos, como si vivieran lejos. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, hermano, gloria a Jesús. Cuando hablamos del hijo ausente, hablamos de un hijo que puede vivir ahí cerca de nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, mientras él vivía lejos, hermano, yo le aseguro, préstame la silla, hermano. Yo le aseguro que, sí, yo le aseguro, hermanos, que todas las tardes, yo le aseguro que todos los días, al atardecer, el hombre sacaba una silla y se sentaba, pedía un vaso de agua y se sentaba y miraba el camino por donde se había ido su hijo. Y cuando miraba una silueta allá a lo lejos, se ponía la mano y le preguntaba: oye, ¿no es aquel que viene de regreso? Y le decía: no, papá, no es él. Le decía el hijo que estaba en casa: no es el mismo, ni siquiera está, ya ni estés pensando en él. Y eso lo hacía, hermanos, todas las tardes. Al atardecer sacaba una silla y se quedaba mirando el lugar, el camino, el sitio por donde su hijo se había ausentado, esperando que él un día regresara de nuevo. ¿Por qué? Porque él estaba 100% seguro que él iba a regresar un día. Hermano, eso es lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien se va de la iglesia, cuando alguien deja, hermanos, el lugar donde se congregaba, el Señor lo busca. Es lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 30 y versículo 18, lo siguiente. Isaías 30, 18, leo y dice la palabra de Dios así. Aleluya, dice: bendito el Señor. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos. Pero hermanos, Dios está siempre esperando que sus hijos regresen. Hermano, Dios no le cierra la puerta a nadie. Él siempre está con los brazos abiertos, esperando que la oveja perdida, que la moneda perdida, que el hijo ausente regrese. Amén. Entonces, hermano, gloria a Jesús. Yo siempre ilustro esta enseñanza. Cuando yo era niño, había allí en el rancho una persona que ahora pues los criminales, ¿verdad?, matan y hacen tantas cosas malas, pero en aquel tiempo, hermanos, había un hombre ahí que se consideraba una persona terriblemente mala, porque él había matado a 2 hombres, había matado a una persona que nunca conocí, pero en esos años había matado a uno de sus yernos. Y mi papá pues siempre fue un hombre muy curioso, ¿no? Él era simpático. Entonces allá en el monte un día venía este hombre, tenía su ganado por allá, y un día llegó a caballo a saludar a mi papá. Y en esos días se había sabido, hermanos, que un hijo de él, el más chico, recién había regresado.
Entonces mi papá le dijo, oiga, dijo, ¿y qué le trajo fulano? Mi papá, pues curioseando, dice, ay, dice, Layito, mi padre se llamaba Hilario y le decían Layito, dice, ay, Layito, si supiera. Dice, pues llegó por ahí en la madrugada y como él vivía al otro lado del río, dice que llegó y llamó a la puerta y cuando lo vio, dice, lo primero que vio en la tenue oscuridad, ¿verdad? De una lámpara ahí que había, dice que lo miró, en aquel tiempo era cuando se usaba, era la época de los hippies, del cabello largo, yo sé que ahora, pero en aquel tiempo era muy largo el cabello y luego con la barba un poco crecida y dice que lo primero que se fijó que traía un tenis azul y otro rojo, ¿verdad? No, y ¿verdad? Una persona que tenía 3 años en Estados Unidos, pues se cree, ¿verdad?, que llegaba con la billetera que apenas la podía cerrar, pero le dijo, ya le dio, lo trató de abrazar esta señora, le platicaba pues a mi papá y el muchacho le puso la mano en el pecho, no, dijo, espérese, quiero hablar con usted, pásale, mañana hablamos. Y el hombre pues lo miraba, dice, no, dice, es que quiero decirle algo. Dijo, es que allí cerca de donde vivía había una cantina. Mañana me platicas, me dijo, pásale a acostarte, mañana platicamos. No, dijo, es que cerca de donde vivía había una cantina, pero también había muchas mujeres. Oh, dijo, ya entendí la razón, ¿verdad?, de tu indumentaria, porque vienes vestido así. Pero igualmente, dice, yo tuve que llevarlo al día siguiente, comprarle sombrero, comprarle ropa, comprarle botas, hermanos, ¿verdad? Independientemente de que este hombre haya sido malo, cuando el hijo regresó, no lo castigó ni le dijo, te lo dije que no te fueras. Dice que lo regresó, hermano, porque un padre, aleluya, un padre puede ser con corazón malo, pero cuando un hijo llega, hermanos, el corazón de aquel hombre se quebranta. Por eso déjeme decirle, hermano, que este padre del hijo ausente es el carácter de nuestro Dios. Aleluya, hermano, Dios siempre espera que los hijos regresen, que las hijas regresen, pero está en el hijo, en la hija, está el querer regresar. Amén. Hermano, Dios no obliga a nadie. Este padre nunca mandó investigar el lugar donde se encontraba, el lugar donde él estuviera. Este hombre nunca mandó preguntar, pero él seguía, hermano, soñando con el momento cuando este hijo regresara. Por eso diariamente sacaba la silla y se fijaba en esa dirección a ver a qué hora regresaba el hijo ausente. Hermano, un hijo que se fue rico, pero en algún momento regresó derrotado, regresó pobre, gloria. Hermano, esa es la condición del ser humano cuando deja al Señor y que regresa de nuevo. Hermano, la investidura, el vestido de santidad que Dios le dio, un día lo desperdicia, lo mancha, gloria a Jesús, su calzado. Y aunque el hombre parezca que ahora está mejor que cuando estaba en la iglesia, hermanos, es un vestido de vileza. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, pero un día al padre se le concedió lo que él tanto había estado esperando. Entonces, hermanos, ese día miró lo que siempre pensaba que miraba, y cuando lo miró allá, dijo, oye, dijo, aquel sí parece mi hijo, camina como mi hijo. Y luego alguien le dijo, no, dijo, pero ese cómo va a ser su hijo salió elegantemente vestido y ahora no trae ni calzado, viene descalzo, no trae ropa, es un mendigo, es un indigente. Hermano, pero cuando aquel hijo estuvo a punto de encontrarse, venía repitiendo las palabras que se dijo en el chiquero allá, gloria a Jesús, en aquel trochil donde estaba cuidando los cerdos, y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Quiero que me des una oportunidad, pero ya no quiero tener los derechos que tenía antes. Quiero vivir aunque sea donde vive el mayordomo, donde viven los trabajadores. Pero dice la palabra, hermanos, que no importando la condición, el mal olor con que aquel hijo venía, dice la palabra que el hijo, aleluya, hermano Nelson, dice la palabra que el padre se echó sobre él y empezó a abrazarlo y lo besaba y le decía, gracias a Dios, hijo, que has regresado. No sabes cuánto tiempo he estado esperando este momento. Yo sabía que tú ibas a regresar. Aleluya. Hermano, y el padre estaba preparado.
Y al igual, gloria a Jesús, que el pastor trajo y la oveja no la amarró separada aparte, no la dejó allá. Dice que la curó, la vendó, le limpió las heridas y luego la puso con los demás, con las demás. Lo mismo, hermanos, la señora cuando encontró la moneda no la limpió y luego la puso, no le dijo tú eres una rebelde, no, la puso con el grupo de las otras 10. ¿Están aquí? Hermano, entonces el padre, hermanos, había mandado engordar un becerro. Ese becerro no lo vayan a matar, no lo vayan a vender. Todos los días tenía cuidado de engordarlo, porque él dijo, el día que regrese mi hijo, este es el becerro que vamos a sacrificar, porque vamos a celebrar en la llegada de mi hijo ausente. Aleluya, amén. Y dice la Biblia que lo abrazó, y dice la palabra que lo mandó a asear, le puso vestido y le puso calzado en sus pies y anillo en su mano. Y dijo, maten el becerro gordo, porque mi hijo muerto era, pero ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Por eso dijo Jesús, así hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermano, ojalá que sepamos valorar que Dios nos llamó a nuestra juventud, que Dios nos trajo, hermano, en el tiempo que Él quiso que viniéramos, aleluya, pero debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Quiero terminar con lo siguiente. Cuando mi hermano se quiso venir a los Estados Unidos, yo siempre me opuse, no por egoísta, porque pues yo ya más o menos sabía, ¿no?, el estilo de vida que se vivía por acá. Digo, usted sabe que estar en los Estados Unidos no es fácil, allá en su casa, pues para ir a trabajar, y no me diga que no se levantaba a las 7 o cuando muy temprano, a las 7, a las 8, pero acá, hermano, usted cuando vino acá se dio cuenta que acá había que levantar, allá su mamá, su mujer le hacía la comida, y acá no, acá tiene que levantarse a las 5 de la mañana y hacer su comida, paz de Cristo. Usted se da cuenta que vivir en este país no es cosa fácil, paz de Cristo, amén. Aunque ganamos dinero y trabajamos y todo lo que usted diga, pero acá se sufre. Entonces, pues yo sabía, verdad, que vivir acá en Estados Unidos pues no era nada fácil. Entonces, yo le dije mucho a mi hermano que no se viniera, el que ahora es pastor, ¿verdad?, que es obispo en la otra iglesia. Entonces, pero él decidió venirse, y la segunda vez que se vino, la última carta que se recibió de él, la recibimos de Denver, Colorado, y de ahí en más, hermanos, por 3 años no se supo más de mi hermano. Y todos los días, hermanos, mi madre, ¿verdad? Bueno, como al año que ya no se sabía nada de mi hermano, mi padre tenía 3 besanas, no saben si ustedes saben, de alfalfa, y en esas tenía 2 hileras de duraznos bastante grandes. Y todos los días, hermanos, después de cortar la alfalfa para los animales que teníamos ahí en el corral, mi mamá, ¿verdad?, ya siempre lo hacía a la caída del sol. Iba y se sentaba en el bordo allí de ahí de la labor, se sentaba y luego ponía su mano así. Y al principio yo la acompañaba, pero después ya no quise acompañarla. Yo al principio yo la abrazaba y le decía, mami, ha de estar bien. Y siempre la misma queja, es que no sé si vive, no sé si ha comido, no sé si tiene dónde dormir. Y al principio yo la acompañaba, pero después yo nada más la miraba que se iba y me daba coraje, porque me molestaba verla, que llorara por un hijo. Yo le decía, a lo mejor el muchacho anda por allá gozando de la vida y usted acá quebrándose la cabeza. Y todos los días, oiga bien, todos los días, después de la comida del mediodía, ella llenaba una ollita de comida y luego la colgaba en una de las vigas. Y eso pues a mí después me sirvió, ¿no? Porque pues ya cuando en la noche que yo llegaba, pues yo ya sabía dónde había comida, ¿no? Entonces, en vez de servirle al hijo, ¿verdad?, que no llegaba, pues me servía a mí. Gloria a Dios, hermanos. Pero pasó el tiempo y todos los días, hermanos, siempre la misma cantaleta de mi madre: mañana va a llegar carta de tu hijo. Y nunca llegaba carta.
Pero un día recuerdo, hermanos, que lo dijo con tanta seguridad y ese día no se fue a sentar. Ese día me lo dijo, hoy va a llegar carta de tu hermano, me dijo. Oiga, entonces esa tarde cuando ya llegamos, era un primo hermano de mi esposa y mío, el cartero ahí. Y cuando veníamos bajando, hay una media bajadita antes de llegar a la casa de mis padres, bueno, que en ese tiempo era de mis padres, estaba Samuel. Y decía, tía, llegó carta de Leo, tía, llegó carta. Y dice mi madre, te lo dije que hoy iba a llegar carta. Y cuando los vecinos, las vecinas empezaron a oír que Samuel gritaba, llegó carta, empezaron a salir y hubo grande regocijo. Porque después de 3 años el hijo ausente, por fin había dado luz de que todavía estaba con vida. Entonces yo me puedo imaginar la alegría, el entusiasmo, que cuando el padre del hijo ausente llegó, aunque no llegó vestido de traje, ni de sombrero, ni de tejana, ni a caballo, ni en un Rolls Royce, ni siquiera en una camioneta, llegó vencido, llegó abatido, llegó destrozado. Si tú vives en esta condición lejos, separado de Dios, si tu vida es una miseria, si tu vida está destrozada, si no encuentras las puertas, levanta los ojos al cielo, que el Padre de misericordia te está esperando. Él todavía sigue diciendo, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Él todavía sigue diciendo, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Por lo tanto, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Aleluya, hermano. El Dios que una vez te encontró, Él no ha cambiado en su carácter de Padre amoroso. Si tú regresas, Él pondrá calzado en tus pies. Él te va a revestir de nuevo, te va a limpiar y te va a purificar y te va a restaurar. Pero acuérdese que cuando el hijo pródigo pensó y dijo, no estoy haciendo bien, dice que recapacitó, que reaccionó, volvió en sí y dijo, realmente el lugar donde yo estoy no es lugar para mí. El lugar donde tú estás, estoy hablando a alguien que me está oyendo, no es el lugar adecuado para ti. El lugar está en los brazos amorosos de tu Dios, el cual te sigue esperando cada día. Aleluya. Hermano, dice, entonces tú tienes que hacer lo que hizo el hijo pródigo. Vuelve en sí y empieza el camino de regreso a casa. Aleluya. Tal vez algunos hermanos sean como el hijo mayor, que cuando llegó, dice la palabra, que cuando llegó del campo, hermano, porque hay muchas veces, hay muchas personas que se van y muchos de ellos no quieren regresar a la iglesia porque se comportan como el hijo en casa. El hijo, ¿verdad? Una vez prediqué un mensaje que lo titulé, el hijo, aleluya, apócrifo, ¿verdad? Porque, hermano, cuando usted sabe que es apócrifo, un hijo falso, no un hermano falso, perdón, el hermano apócrifo, ¿verdad? Hermano, porque mucha gente no quiere regresar porque la forma en que cuando llega él, ¿y este a qué viene? ¿Y este a qué regresa? Primero se batió en el mundo, primero anduvo allá, hermano, y la mirada que los que nunca dejaron o que nunca se fueron en la iglesia, esa mirada penetrante, esa mirada acusadora, y tú a qué vuelves, tú a qué vienes, tú no tienes nada que hacer aquí, hermano. Olvídese de las miradas acusadoras de la gente. Olvídese de los consejos de Satanás. No oiga la voz de Dios. Oiga la voz, perdón, no oiga la voz del diablo, perdón. Oiga la voz de Dios que le sigue diciendo, vengan a mí que yo te sigo esperando. Hermano, muchas veces los hijos, ¿verdad? Los hermanos en la iglesia se comportan como el hijo que estaba en casa. ¿Por qué? Cuando lo miró, llegó y le dijo, Padre, tanto que me he matado contigo, tanto que he trabajado, ni duermo, me acuesto tarde, me levanto temprano, y con todo el tiempo que he estado contigo, ni un cabrito me has dado para que lo mate y me divierta con mis amigos. Mentiroso, pues si lo tenía todo.
están aquí. Pero le dijo, mi hijo, no seas así, porque tu hermano, mi hijo muerto era, pero hoy ha regresado. Vamos a alegrarnos, vamos a tener fiesta, gloria a Jesús, porque tu hijo estaba muerto en delitos y pecados, pero ahora ha regresado. Aleluya, hermano. Entonces no hay que seguir desperdiciando nuestra vida. Présteme la guitarra, hermano Selvin. Aleluya. Y vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Vamos a alabar a Dios. Hermano, no sigamos desperdiciando más el tiempo. Vamos a pensar que un día, hermanos, la oportunidad se va a acabar. Aleluya. Bendito por siempre. Aleluya. Cansado de pecar, hastiado de vivir en este mundo vil de sinsabores, abandonado al fin, sin amigos me vi, llorando mi desgracia y mis errores. Cual pródigo viví y al cielo descendí, siendo yo un hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Al ver mi condición, el regreso emprendí. No quiero ya volver a donde anduve. Mi juventud perdí, mi herencia pervertí, en el placer y vicio donde anduve. Cual pródigo viví y al cielo descendí, siendo yo un hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Mi Padre me encontró y al hogar me llevó. Hay fiesta y alegría inolvidable. De gracia me vistió, de gracia me vistió, por su misericordia inexplicable. Cual pródigo viví y al cielo descendí, siendo yo un hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Adórele que Él vive, levante sus manos. Es más, yo lo invito que venga al altar, hermano Selvin. Yo lo invito que venga. Si usted ha vivido como un hijo pródigo, en casa pero ausente, en esta tarde, en este, dígale: Señor, perdóname. He malgastado mi tiempo, he desperdiciado la oportunidad que tú me has dado. Hable con el Señor y dígale: Padre, de todo corazón te digo, vengo a ti arrepentido. Lávame de mis frustraciones, lávame de mis congojas, de todas las heridas que el mundo me ha causado. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, amoroso Señor, implorando y rogando por todos aquellos que un día dejaron tu camino, aquellos que un día se ausentaron y que por temor al que dirán, Señor, que por temor, aleluya, a que los señalen con índice de fuego, Padre, que vuelvan a ti, que recurran a ti, que se reconcilien, que tu Espíritu Santo les haga sentir, que tu Espíritu Santo los deje ver la realidad de que
siendo el mismo, de que tú no has cambiado, que tu esencia de Dios amoroso tú no cambias, que tú permaneces, aleluya, para siempre en el nombre de Jesús. Señor, bendigo la vida de aquellos padres, de aquellas madres, de aquellas nueras, de aquellos yernos, de aquellos hijos, de aquellas hijas, Señor, que viven en la iglesia, en casa, pero separados de ti. Aleluya, aleluya, que no sientan, que no reciban la recriminación del maligno, sino que oigan tu voz amorosa que les dice: venid a mí, hijo mío, porque yo te sigo amando. Mi amor es eterno, mi amor no se acaba. En el nombre glorioso de Jesús, gloria te damos, amado Padre. De ti, que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame. Quiero entregarte mi sueño, quiero entregarte mis sueños, tu voluntad en ellos, mi corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, gracias a Dios por su palabra. Cuando uno está joven, no le faltan los amigos. Cuando usted tiene dinero, siempre hay quien lo acompañe. Y un día, así como aquel hijo se vio solo, que aquellos amigos que le abrían las puertas de su casa cuando ya no tuvo nada, ya nadie lo procuró, lo miraban de lejos y le sacaban la vuelta. Aquel hombre entendió que solamente en la casa de su padre había felicidad, paz y tranquilidad. Les decía que por experiencia propia hablo cuando les contaba hace un instante que a mí me seguían un montón de amigos. Por cosas de la vida, un día me enfermé y se cumplió lo que mi madre tantas veces me dijo: a ver si el día que estés en la cárcel, o a ver si el día que estés en la cama te vienen a visitar. Oiga, y un día me enfermé, un día caí enfermo y nadie me fue a visitar, nadie me fue a ver.
Solamente fue uno que había tenido yo un problema serio con él. Estaba yo acostado en cama bien enfermo, lleno de una calentura extrema, terrible. Y cuando llamaron a la puerta, porque la puerta estaba cerrada, pregunté quién es y me dijo, soy yo. Hermano, me empezó un temblor cuando conocí la voz de quién era. Y le dije, pásale. Era mi enemigo, fíjese bien, era mi enemigo. Bueno, éramos enemigos. Y cuando abrió la puerta llevaba un jugo de esos jugos que ustedes conocen. Y me recuerdo que era un jugo de guayaba. Y dijo, mira, te traigo este jugo. Pero de mis amigos nadie me fue a ver. Así que el mejor amigo es Cristo. Por eso dice el himnólogo, he llegado a comprender en esta vida que no hay amigo como aquel que está en el cielo. Él es amigo hoy, es amigo, Él es amigo ayer, es amigo hoy, es amigo eterno. Dios los bendiga. Nuestro hermano Florencio nos da la bendición y que tengan, hermanos, una semana muy bendecida. Se me cuidan en el nombre de Jesús.